Entonces ya entramos como tal en materia. Como les había mencionado anteriormente, y de hecho es una de las preguntas de examen, a partir del requisito 4, precisamente hasta el requisito 10.2, y para el tema de las organizaciones que prestan servicios de preescolar o de guardería, también tienen que cumplir con el requisito del anexo A. En el caso de ustedes, únicamente hasta 10.2, ¿sale? Y precisamente en la cláusula 4.1 nos habla de que debemos de comprender precisamente el contexto de la organización educativa, ¿sí? Y esto básicamente lo divide en dos debes, en dos requisitos. El primer requisito, les voy a explicar cómo traté de formular este curso para no poner tanto y tanto y tanto contenido, únicamente palabras, ¿no? Lo que traté de hacer es que ustedes puedan identificar cuando existe un debe. En la norma no viene esta numeración, ¿sale? Es una numeración que yo fui haciendo para que ustedes puedan identificar cuántos requisitos pide la norma. Adicional a esos requisitos que pide la norma, pues ustedes tendrán que establecer cómo dar cumplimiento a ello, ¿sale? Pero bueno, el primer requisito que nos pide 21.001 precisamente es que se determine este contexto, ¿sí? Pero el contexto en relación a qué. Bueno, primero, yo los invitaría a que ustedes como alta dirección, como directores de escuela, como parte, miembros de los comités directivos o comités de calidad, pues empiecen a visualizar, por ejemplo, qué aspectos o cómo quisieran ver a su organización en el tema educativo. O sea, ¿cuál es la visión de su escuela? ¿Cuál es la visión a nivel global en la educación normal del Estado? ¿Sí? ¿Y qué aspectos les gustaría también visualizar en relación a la responsabilidad social? ¿Sale? Ser una organización incluyente, ¿sale? Y empiecen ustedes a primero vincular ese aspecto. Ya que tengan esa claridad, entonces es momento de empezar a determinar factores que pueden afectar en el entorno, ¿sí? Y cuando hablamos del entorno debemos de comprender que puede ser un entorno interno o puede ser un entorno externo, ¿sí? Y que puede afectar a que se logre esa visión, a que se logren ese planteamiento estratégico. Por ejemplo, pudiera ser un aspecto que merme la capacidad de la organización para lograr su visión, tal vez el tema de infraestructura. Por ejemplo, ahorita sabemos perfectamente que en algunas zonas geográficas del estado, la facilidad para acceder a internet no es la misma, probablemente que en Jalapa, que en Tantoyucan o en Tuxpan o en otras partes de la República, ¿sale? Probablemente un aspecto que pueda afectar al contexto puede ser incluso la capacidad o la competencia de los docentes para hacer el uso de tecnologías de la información para desarrollar el tema de los programas educativos, ¿sale? Podemos ver que probablemente un aspecto que pueda afectar a esa visión que se tenga a nivel global o a nivel de cada escuela puede ser el tema de los recursos financieros. ¿Cómo fluye a nivel estatal, a nivel federal, todo ese tema de los recursos? ¿Sale? Y entonces cada organización debería de establecer precisamente en el primer debe todas esas cuestiones internas y externas precisamente que afectan a esa visión. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Voy a abrir también aquí el chat porque no veo el chat. Chat. Aquí está. No se abrió. Y no se abrió. ¿Ninguna? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Maestros, ¿sí me siguen? En el ejercicio veremos. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ya aquí movimos un poquito esto, movimos un poquito esto y ya está. Fabuloso. Bueno, el siguiente requisito. Ok, el siguiente requisito básicamente tiene que ver con el seguimiento a esta información.
¿sí? ¿Qué quiere decir? Ok, si yo determiné, por ejemplo, que un aspecto que me puede afectar a esa visión tiene que ver con el tema de la competencia de mis docentes para el uso de tecnologías de la información, bueno, entonces probablemente una fuente de información sería voltear a ver, tal vez de toda mi plantilla de docentes que están dentro de mis programas educativos, pues cuántos docentes realmente no tienen acceso, por ejemplo, a un equipo de cómputo, tal vez en sus casas no tengan internet, tal vez sí lo tengan, pero no lo saben ocupar. Y entonces yo empiezo a tener datos, yo empiezo a tener información, ¿sale? Esta parte, y este es el segundo debe, es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque haciendo remembranza a un libro que es muy bueno, que lo recomiendo, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu, para temas administrativos o de gestión empresarial, que realmente fue diseñado para como un libro militar, pero que se ha ido pasando de generación en generación con esos fines. Hace alusión en alguno de los capítulos donde precisamente dice que un general, palabras más, palabras menos, no lo cito textualmente, un general que cuenta con información de la ubicación de su enemigo, de la cantidad de tropas que tiene, de la indumentaria o instrumentos que tiene, etcétera, o sea, información, tiene más probabilidades de éxito. Bueno, precisamente esto tiene que ver con esta situación. Conocer el contexto de la organización educativa es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta información que nosotros empecemos a recabar, que empecemos a determinar, la vamos a utilizar como entrada para dos situaciones. Uno, para establecer acciones para abordar esos riesgos y oportunidades que se presentan, ¿sí? Y eso lo vemos en 6.1. Y dos, para poder llevar a cabo la revisión directiva. Es una entrada a la información y los cambios que existen en el contexto como parte de lo que se tiene que revisar. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con el requisito 4.1? Si se dan cuenta, no existe mucha diferencia entre lo que pide la norma ISO 9001 contra lo que nos está pidiendo la norma ISO 21.